Mi nombre es Daniela Peñalver y con mis compañeros Sofía Tomasi, Miguel Rico, Yenelis Andrade, Irene Camero, Aurislén Jiménez y Victoria Cordero les hablaremos sobre el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, también llamado aparato cardiovascular, aparato circulatorio o sistema cardiovascular, es un conjunto de órganos que distribuyen la sangre por todos los tejidos del organismo por todo el cuerpo. En los seres humanos, así como en todos los vertebrados, el aparato circulatorio es un sistema cerrado. Esto significa que la sangre siempre circula por el mismo sitio y siempre sale de un lugar y vuelve al mismo lugar. El sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones y movido por otro músculo involuntario, el diafragma. La constancia y la frecuencia con que late el corazón permite que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos. El corazón de una persona normal late entre 80 y 60 veces por minuto. La función del aparato cardiovascular es mantener un entorno apropiado en los líquidos tisulares de los tejidos que forman que las células puedan sobrevivir y funcionar de forma óptima. Esto se consigue de la siguiente manera: proporcionando oxígeno y nutrientes a los tejidos para que estos puedan desempeñar sus funciones metabólicas de forma correcta. Aclarar los metabolitos que genera la actividad metabólica, es decir, la retirada del dióxido de carbono y de los productos de desecho que genera el metabolismo de las células. Transportar células sanguíneas y de los sistemas defensivos celulares humorales por todo el organismo. Transportar hormonas de un lugar del organismo a otro. Transporte de agua y electrolitos para regular el equilibrio hidroelectrolítico. Transportar ácidos y bases para mantener un equilibrio del pH. Y mantener la temperatura corporal constante con el transporte del calor hacia la superficie corporal. Para distribuir la sangre por todo el organismo, el sistema circulatorio consta de 3 partes: el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. El corazón es la bomba que impulsa la sangre. Cuando se contrae, expulsa la sangre fuera del corazón, y cuando se dilata, entra la sangre en el corazón. En realidad son 2 bombas, una derecha y una izquierda, donde la izquierda lo que hace es expulsar la sangre hacia la circulación sistémica o circuito mayor, y el lado derecho del corazón lo que hace es expulsar la sangre hacia la circulación pulmonar o circuito menor. Se encuentra en la parte inferior del mediastino, es decir, el espacio que hay entre los pulmones. Está situado sobre el pulmón izquierdo, en un hueco que tiene para que se aloje el corazón. El corazón tiene 3 capas. La parte más externa es el pericardio, la intermedia es el miocardio y luego el endocardio. La parte intermedia, el miocardio, es el músculo propiamente dicho y es el responsable de la función que tiene de bomba y de contracción y relajación. Tiene 4 cámaras o cavidades: la aurícula derecha y la aurícula izquierda en la parte superior y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en la parte inferior. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho y aurícula izquierda y ventrículo izquierdo hay una comunicación a través de unos orificios que se llaman orificios auriculoventriculares. Las aurículas lo que hacen es recibir la sangre y los ventrículos lo que hacen es descargarla. El lado izquierdo y el lado derecho del corazón están separados por un tabique y en condiciones normales no se comunican directamente, sino que lo hacen a través de la circulación pulmonar o a través de la circulación sistémica. El lado izquierdo es el más grande, es decir, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son más grandes que su contrapartida en el lado derecho, ya que impulsa toda la sangre, sobre todo el ventrículo izquierdo, hacia toda la circulación general, concretamente a través de la arteria aorta. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que está compuesto por células y un componente extracelular. El volumen aproximado de sangre en una persona adulta puede variar de 5 a 6 litros y representa el 7-8% del peso corporal. La sangre circula por los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. La sangre está compuesta por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas que forman el plasma sanguíneo y 3 tipos de elementos formes o células sanguíneas. La función de la sangre se centra en el transporte de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos, el transporte de desechos y de dióxido de carbono desde los tejidos hacia la sangre. Tiene una función importante en la distribución de hormonas
y de otras sustancias reguladoras a través del cuerpo. Participa en la homeostasis corporal, en la coagulación y la función de termorregulación, es decir, de regular la temperatura. Tiene una función inmunitaria indirecta, ya que transporta células del sistema inmunitario que van a proteger al organismo de agentes patógenos, proteínas extrañas e incluso de células cancerígenas. Para observar la composición de la sangre, se centrifuga un pequeño volumen de sangre en un tubo pequeño llamado tubo de microhematocrito. El volumen de eritrocitos se va a compactar después de que se centrifuga. Este volumen va a representar el 45% total de la sangre y viene a ser de glóbulos rojos compactados, también llamado el valor del hematocrito. La capa delgada que se encuentra por encima del hematocrito va a ser la cubierta tromboleucocítica, ya que tiene leucocitos y plaquetas y representa menos del 1% de la sangre total. Y lo que se encuentra por encima, que representa el 55% de la sangre total, se compone de un líquido amarillo que corresponde al plasma, que es rico en proteínas. La sangre tiene principalmente tres tipos de células: los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y trombocitos o plaquetas. Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes constituyen aproximadamente el 96% de los elementos figurados. Su valor normal promedio es de alrededor de 4.800.000 en la mujer y de aproximadamente 5.400.000 en el varón hematíes por milímetro cúbico. Estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulo. Su citoplasma está constituido casi en su totalidad por la hemoglobina, una proteína encargada de transportar oxígeno, y contienen también algunas enzimas. El dióxido de carbono es transportado en la sangre. En la membrana plasmática de los eritrocitos está la glucoproteína, que definen a los distintos grupos sanguíneos y otros identificadores celulares. Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los actores celulares del sistema inmunitario y son células con capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para tener acceso a diferentes partes del cuerpo. Los leucocitos son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también se agregan sustancias protectoras como los anticuerpos que combaten a las infecciones. El conteo normal de leucocitos está dentro de un rango de 4.500 y 11.500 células por milímetro cúbico de sangre, variable según las condiciones fisiológicas, como embarazo, estrés, deporte, edad, etc., y patológicas como infección, cáncer, inmunosupresión, aplasia, etc. El recuento porcentual de los diferentes tipos de leucocitos se conoce como fórmula leucocitaria. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares pequeños, ovales y sin núcleo. Se producen en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos, quedando libres en la circulación sanguínea. Su valor cuantitativo normal se encuentra entre 250.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las plaquetas sirven para taponar las lesiones que pudieran afectar a los vasos sanguíneos. En el proceso de coagulación, las plaquetas contribuyen a la formación de coágulos. Así, son las responsables del cierre de las heridas vasculares. Su función es coagular la sangre. Cuando se rompe un vaso circulatorio, las plaquetas rodean la herida para disminuir el tamaño y así evitar el sangrado. El fibrinógeno se transporta en hilos pegajosos y juntos con las plaquetas forman una red para atrapar a los glóbulos rojos, red que se coagula y forma una costra con lo que se evita la hemorragia. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. El plasma es la matriz extracelular líquida que le va a impartir a la sangre estas propiedades de fluidez. El plasma se compone al 90% por agua, al 80% de proteínas, las cuales son la albúmina, las globulinas y los fibrinógenos, y el 2% de otros solutos como electrolitos, sustancias nitrogenadas no proteicas, sustancias nutritivas, gases sanguíneos y sustancias reguladoras. Para estudiar la sangre se realiza un frotis sanguíneo o extendido sanguíneo, donde se toma una muestra de sangre en un tubo para hacer los exámenes correspondientes. Para realizar el extendido sanguíneo se toma una gota de sangre y se coloca en una lámina, y con otra lámina se realiza un extendido. Se hace una coloración especial y así se pueden observar los elementos de la sangre, los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y así se pueden estudiar, hacer el conteo y también se puede determinar si existe alguna alteración.
Saludos, mi nombre es Miguel Rico y yo les voy a hablar sobre el sistema de canalización. Aquí se tocan los temas de arterias, venas y capilares sanguíneos. Las arterias son un conjunto de vasos sanguíneos que recorren cada parte del cuerpo humano. Su función principal es la de irrigar sangre a los tejidos llena de oxígeno y nutrientes, así como también a los órganos del cuerpo. Las arterias se conforman de paredes, en este caso la pared externa o túnica adventicia, la pared media o túnica media y la pared interna o túnica íntima. La túnica adventicia se trata de una fibra altamente elástica y posee propiedades de colágeno que le ayudan en este sentido de elasticidad. Está la túnica media, que comparte esta elasticidad, pero también provee de lo que son las células de musculatura lisa. Entonces, para terminar, tenemos la túnica íntima, donde se pueden encontrar paredes resistentes a lo que es el paso de la sangre. Ahora, entre los tipos de arterias están las elásticas, las musculares y las arteriolas. Elásticas, como su nombre lo dice, son arterias elásticas de gran calibre que recorren nuestro organismo. Y ahora vienen lo que son las musculares. Además de poseer musculatura, células musculares también son de menor calibre en comparación con las arterias elásticas. Y para terminar están las arteriolas, que son las más pequeñas de estas, pero que irrigan directamente sangre a los tejidos del cuerpo como a los órganos. Entre las arterias que están en nuestro organismo podemos encontrar las arterias pulmonares, que son las que llevan sangre a los pulmones, que va a ser oxigenada e enviada al corazón para ser repartida por el cuerpo. En este caso va a ser repartida por las arterias coronarias, que son arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha lleva sangre al lado derecho y superior del cuerpo, y la arteria coronaria izquierda lleva sangre a la parte izquierda e inferior de nuestro cuerpo. Continuando así, tenemos lo que es la aorta, que es la más grande de todas las arterias. Se divide en tres partes: la aorta ascendente, el arco aórtico, y la aorta descendente. Ahora vamos a hablar en un tema un poquito más especial, que viene siendo la arteria uterina, que es aquella arteria que comparten madre e hijo cuando está dentro del vientre. Esta arteria lleva sangre llena de nutrientes y oxígenos a el feto o bebé en crecimiento. Ahora seguimos por las arterias femorales, que son las que reparten la sangre a las piernas. Siguiendo así, empezamos ahora con las venas. Las venas comparten demasiadas similitudes con lo que son las arterias, tanto en su recorrido como en muchos de su nombre. Pero también debemos entender que las venas tienen sus propias características, como que se conforman de paredes más delgadas y más extendibles en comparación con las arterias. Las venas tienen la función de recoger la sangre desoxigenada de nuestro cuerpo y enviarla al corazón, donde después va a ser oxigenada y otra vez repartida. Entonces, empecemos por la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge sangre de la parte superior de nuestro cuerpo. Eso incluye al tronco y cráneo. La vena cava inferior recoge sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo, la parte abdominal y las piernas. Ahora empecemos por la vena porta. La vena porta está conectada con la vena cava inferior y lleva sangre no solo desoxigenada, sino que contiene muchos nutrientes obtenidos de los órganos abdominales. En estas venas podemos encontrar lo que son las venas suprarrenales, que son aquellas venas que extraen la sangre directamente de los órganos gastrointestinales, donde se obtienen una gran cantidad de nutrientes, así como también algunas toxinas, y después todo esto va a ser enviado al corazón. Y por último tenemos venas como las venas pulmonares,
que son las que recogen la sangre ya oxigenada del corazón, de los pulmones, y la envían al corazón. Ahora, para continuar tenemos lo que son las vénulas. Las vénulas son unas venas diminutas, así como las arteriolas, cuya función es recoger la sangre de los órganos y de los tejidos que se encuentra desoxigenada para completar su recorrido. Ahora, terminemos con lo que, si se preguntan cómo se encuentran esta sangre desoxigenada y oxigenada, cómo se encuentra o cómo se pasa de una a otra, eso se pasa a través de los capilares sanguíneos. Estos son una serie de enlaces, por decirlo de alguna manera, donde se conectan tanto las arterias como las venas. Ellos tienen la función de transmitir tanto la sangre desoxigenada a las venas como llenar de sangre oxigenada a los tejidos, recogerla y cuando ya está desoxigenada y enviarla. Muchas gracias, eso fue todo. Hasta la próxima. Buenos días, mi nombre es Sofía Tomasi, pertenezco a la sección 21 de Física Médica y les voy a hablar sobre los tipos de circulación. Circulación venar o circulación pulmonar es la oxigenación de la sangre en los pulmones. Es la parte del sistema cardiovascular en donde la sangre con poco oxígeno pero con mucho dióxido de carbono es bombeada desde el ventrículo derecho del corazón hasta los pulmones. La sangre sale del corazón y viaja a través de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones, pasa por los capilares pulmonares, en donde la sangre fluye lentamente a través de estos vasos diminutos, hasta llegar a los alveolos, en donde se produce la oxigenación de la sangre a través de un proceso llamado hematosis, que consiste en el intercambio gaseoso de dióxido de carbono CO2 por oxígeno O2. La sangre, que ahora está oxigenada, viaja a través de las venas pulmonares hasta llegar a la aurícula izquierda del corazón. Luego irá al ventrículo izquierdo del corazón para ser bombeada en la circulación sistemática. Circulación mayor o circulación sistemática es el recorrido sanguíneo que comienza cuando la sangre ha sido oxigenada en los pulmones y sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. De allí pasan a las arterias periféricas o arteriolas, que a su vez se ramifican en conductos muy delgados llamados capilares. Los capilares se encargan de liberar oxígeno en las células y recoger el dióxido de carbono que ha sido desechado. Los tejidos también desechan otras sustancias que son enviadas a los riñones encargados de procesarlos y luego expulsarlos del organismo a través de la orina. La sangre, que ahora carece de oxígeno y contiene dióxido de carbono, viaja a través de las venas periféricas para llegar a las venas principales, vena cava superior y vena cava inferior. De estas venas principales, la sangre carboxigenada llega a la aurícula derecha del corazón para finalizar el recorrido de la circulación sistemática. Circulación portal. Su principal función es transportar la sangre desde el tracto gastrointestinal y el vaso hacia el hígado para que los nutrientes sean metabolizados. La circulación portal se refiere al flujo de sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y el vaso hacia el hígado antes de regresar al corazón. Durante la fase de absorción, la vena porta es enriquecida con sustancias que se absorben del aparato digestivo. El hígado vigila estas sustancias antes de que pasen a la circulación general. La sangre que entra al hígado pasa por dos caminos: la arteria hepática, que posee sangre oxigenada, y la vena porta, que transporta sangre desoxigenada pero rica en nutrientes adquiridos del aparato digestivo, el páncreas y el vaso. En el hígado, estos dos tipos de sangre se mezclan para luego ser filtrados por los sinusoides hepáticos y luego salir por las venas hepáticas para así finalizar la circulación portal. Circulación coronaria. El músculo cardíaco, así como otro órgano o tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para poder sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A esto se le denomina circulación coronaria. La aorta, el principal conducto de suministro de sangre del organismo, se ramifica en dos vías coronarias principales, denominadas arterias. Estas arterias principales se ramifican a su vez en arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. La arteria coronaria derecha suministra principalmente sangre al lado derecho del corazón,
El lado derecho del corazón es más pequeño porque solo bombea sangre a los pulmones. La arteria coronaria izquierda se ramifica en la arteria descendente, arteria izquierda, y en la arteria circunfleja. Estas suministran sangre principalmente al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombean sangre al resto del cuerpo. Muchas gracias. Mi nombre es Irene Camero y voy a hablar sobre los factores que facilitan y afectan el retorno venoso. Pero antes es muy importante que sepamos qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la sumatoria de todos los flujos sanguíneos de los tejidos del organismo. Este es la cantidad de sangre que el corazón bombea a la aorta cada minuto y es el producto de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El primer mecanismo compensatorio para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos es un incremento en la frecuencia cardíaca. Las variables que afectan al volumen sistólico son la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole y puede verse alterada por el retorno venoso, que es el flujo sanguíneo que vuelve desde las venas a la aurícula derecha por minuto, por la disfunción diastólica cardíaca, que es una alteración que se ve caracterizada por la necesidad de presiones elevadas para conseguir llenar con normalidad el ventrículo y se debe a la pérdida de la distensibilidad de las paredes del corazón. Y la alteración constrictiva cardíaca, que también lleva una dificultad en el llenado y se debe a la constricción pericárdica o al derrame pericárdico. Continuando con las variables que afectan el volumen sistólico, tenemos la poscarga, que es la resistencia o la presión necesaria de la pared miocárdica para vencer la resistencia o volumen que se opone a la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo durante la sístole. A mayor poscarga, más presión debe desarrollar el ventrículo, lo que supone mucho más trabajo y menos eficiencia de la contracción. Y la contractilidad, que es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole, y es altamente dependiente de la precarga y de la poscarga. Ahora bien, el gasto cardíaco posee unos límites definidos que pueden mostrarse de forma cuantitativa en forma de curva de gasto cardíaco. Observes en la siguiente imagen la curva de gasto cardíaco por minuto según cada nivel de presión en la aurícula derecha. Se puede observar la meseta de la curva de gasto cardíaco normal, que es de 13 litros por minuto, 2.5 veces el gasto cardíaco normal, que es de 5 litros por minuto. Lo que quiere decir que un corazón de un ser humano que bombee o que trabaje sin una estimulación especial puede bombear 2.5 veces el retorno venoso normal antes de que el corazón se convierta en el factor limitante en el control de gasto cardíaco. Además, en la imagen también se muestran las curvas de corazones que no bombean con normalidad. Las curvas superiores se refieren a corazones hipereficaces, es decir, que bombean mejor de lo normal, y las curvas inferiores a corazones hipoeficaces, es decir, que bombean por debajo de la normalidad. Como dije anteriormente, el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que viaja a través de las venas hacia la aurícula derecha por minuto. El retorno venoso en condiciones normales es equivalente al gasto cardíaco, dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado. De forma similar a la presión arterial, el retorno venoso está determinado por un gradiente de presión, en este caso, entre la presión venosa y las resistencias venosas periféricas. Un incremento en la presión venosa o una disminución de la presión en la aurícula derecha o en las resistencias venosas llevará al aumento del retorno venoso. Por otra parte, o por el contrario, un incremento en la resistencia de la vena cava, o como ocurre como cuando se produce una comprensión de la cava torácica durante una maniobra de Valsalva o embarazo, disminuirá el retorno venoso. Bien, el retorno venoso está influenciado o se ve facilitado por algunos factores. Estos son la bomba muscular, la bomba respiratoria y la excitación nerviosa, y también la hipertrofia cardíaca. La bomba muscular. El 40% de nuestra sangre se encuentra en nuestros miembros inferiores. La pregunta aquí es, ¿cómo fluye la sangre desde nuestros miembros inferiores a la aurícula derecha si sabemos que el sistema venoso tiene menor presión que el sistema arterial? Y lo que ocurre es que las arterias poseen una capa elástica que les permite contraerse e impulsar la sangre.
Pero las venas no poseen esta capa elástica y lo que permite que la sangre fluya a través de ellas es la contracción de los músculos de las extremidades de nuestros miembros inferiores. Por eso se la denomina bomba muscular, dado que ya en el proceso de contracción, relajación de la musculatura durante la actividad locomotora normal, se produce un mecanismo de bombeo hacia la aurícula derecha sin oportunidad de que la sangre fluya retrogradamente gracias a la existencia de las válvulas venosas. Lo que ocurre es la distensibilidad o la pérdida de la distensibilidad venosa y de la vasoconstricción de las venas de capacitancia por actividad simpática, aumentando la presión venosa y por ende el retorno venoso. La bomba respiratoria. La presión en la aurícula derecha y en la cava torácica dependen en gran medida de la presión intrapleural. Durante la inspiración se produce una expansión torácica y el diafragma desciende, lo que genera una presión intrapleural negativa, que hace expandirse los pulmones, pero también las cavidades derechas cardíacas y el sistema cava. Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, la disminución de la presión en la aurícula derecha, que lleva a un aumento del gradiente de retorno venoso, y por otra parte, el aumento de la presión transmural cardíaca. Con el aumento del diámetro de estas, mayor precarga y mayor volumen sistólico, lo que supone el aumento del retorno venoso. Durante la expiración ocurre el mecanismo opuesto, pero de forma neta un aumento en la frecuencia y en la profundidad de la ventilación llevará al aumento del retorno venoso. La excitación nerviosa. La combinación de la actividad simpática o de la estimulación simpática y de la inhibición parasimpática tiene dos efectos que aumentan la eficacia de la función de la bomba del corazón. Por una parte, aumenta mucho la frecuencia cardíaca, entre 180 a 200 latidos por minuto en personas jóvenes, y por otra parte, aumenta la fuerza contráctil del corazón, lo que se conoce como aumento de la contractilidad, hasta el doble de lo normal. Al combinarse ambos efectos, la excitación nerviosa máxima del corazón lleva al aumento de la curva de gasto cardíaco hasta el doble de lo normal. La hipertrofia cardíaca. El aumento a largo plazo del trabajo cardíaco, aunque no con una carga tan excesiva como para dañar el corazón, lleva al aumento o provoca el aumento de la masa del corazón y de la fuerza contráctil, de la misma forma en que el ejercicio intenso provoca la hipertrofia de los músculos esqueléticos. Por ejemplo, es muy común que la masa del corazón de los corredores de maratón aumente en un 50 o 80%. Este factor lo que permite es que el corazón bombee mucho más que las cantidades habituales del gasto cardíaco, lo que hace que llegue o alcance el 60 o 100%. Por lo tanto, permite que el corazón bombee mucho más y favorezca el gasto cardíaco y por ende el retorno venoso. Así como existen factores que facilitan el retorno venoso, existen factores que pueden afectar el flujo sanguíneo o la velocidad sanguínea. ¿Cómo conocemos el flujo sanguíneo? Es el volumen de sangre que fluye a través de los tejidos en un periodo determinado de tiempo y puede verse alterado por algún factor que afecte la capacidad del corazón de bombear sangre con normalidad. Algunos de estos factores que pueden afectar la velocidad sanguínea son el aumento de la presión arterial contra la cual debe bombear el corazón, como ocurre en la hipertensión grave, el bloqueo de una arteria coronaria para provocar un ataque cardíaco, también podría ser una miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, o una hipoxia cardíaca, o también podrían ser factores patológicos que provocan alteraciones en el ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca, como podría ser una taquicardia, una bradicardia, una arritmia supraventricular o una arritmia ventricular, que ya son enfermedades que provocan la alteración del ritmo cardíaco. Mi nombre es Yanelis Andrade y voy a hablar sobre la presión arterial, tipos de presión arterial y técnicas para medir la presión arterial. La fuerza de la sangre en las paredes arteriales se llama presión arterial.
Se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular del vaso. Y como consecuencia de esta presión se va produciendo una distensión de la pared del vaso. Las arterias tienen menos capacidad de distensión que en las venas. Cada latido del corazón empuja la sangre hacia el resto del cuerpo para el flujo apropiado de la sangre, que aporta oxígeno y nutrientes hacia los órganos y tejidos del cuerpo. Cerca del corazón la presión es más alta y lejos del corazón la presión es más baja. Depende de muchos factores, incluso de cuánta sangre está bombeando el corazón y del diámetro de las arterias por las que se mueve la sangre. Generalmente, cuanta más sangre se bombee y más estrechas sean las arterias, más alta será la presión. La presión se mide a medida que el corazón se contrae y esta acción es llamada de sístole. Cuando el corazón se relaja, esta acción se llama diástole. La presión asistólica se mide cuando los ventrículos del corazón se contraen y la diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. La presión es medida por una abreviatura o unidad de medida para la presión arterial y es llamada milímetros de mercurio. Los valores normales para la presión arterial son por debajo de 120 y 139 para la presión sistólica y por debajo de 80 haciendo referencia a la presión diastólica. Los valores entre 120 y 139 para la sistólica y 80 y 89 para la diastólica son descritos como prehipertensión arterial. Y aquellas cifras iguales o mayor a 140/90 son consideradas hipertensión arterial. De estas existen dos tipos principales de hipertensión arterial: primaria, idiopática o esencial, que se encuentra en un 95% de los casos y a mayor edad es más frecuente y es considerada una hipertensión arterial multifactorial, que no se sabe la causa aparente. La hipertensión secundaria o de grado 2 se encuentra en un 5% de los casos y se da como consecuencia de alguna enfermedad en el organismo, como una enfermedad a nivel del sistema renal. En estos casos suele ser reversible si se trata la causa aparente de la misma. También existe la hipotensión o tensión arterial baja, cuando los latidos del corazón poseen un ritmo más lento y la sangre no es bombeada de forma correcta. Los órganos al recibir menos sangre producen síntomas como mareo o desmayos y tienen valores de presión arterial de 80/60 milímetros de mercurio. Cabe destacar que existen muchos factores de riesgo conforme a la edad, sobrepeso o sexo. Los hombres tienen mayores probabilidades de sufrir hipertensión arterial, pero las mujeres, al tener 50 o 55 años de edad, son iguales o más propensas a sufrir hipertensión arterial. Los hábitos alimenticios, sedentarismo, estrés y antecedentes familiares son factores para que las personas se vuelvan propensas a tener hipertensión arterial. Técnicas para medir la presión arterial. La presión arterial se mide con un instrumento llamado tensiómetro o esfingomanómetro, que se encuentra en varias presentaciones, pero principalmente dos: aneroide o oscilométrico, es decir, manual o digital. Para medir la presión arterial se debe tomar en cuenta lo siguiente: se debe estar en reposo 4 o 5 minutos antes de medir la presión arterial, no estar bajo estrés, no consumir cafeína, realizar 2 o más mediciones esperando 1 o 2 minutos entre cada medición. Se debe estar sentado o acostado correctamente. No se debe hablar mientras se realiza la medición y no se debe tener las piernas cruzadas. Para medir la presión arterial de manera manual, se debe colocar el manguito del tensiómetro alrededor del brazo a una altura equidistante entre el codo y el hombro, alrededor de 2 dedos por encima del pliegue del codo. Se debe buscar el pulso braquial e inflar fijarse en cada cifra reflejada que coincide con la desaparición del pulso, ya que será una guía para cuando se tome la tensión. Al desinflar el manómetro,
se debe escuchar atentamente la primera aparición del latido, que nos demostrará la presión sistólica, y la cifra que coincide con la desaparición de los latidos será la que nos demuestre la presión arterial diastólica. Hola, soy Victoria Cordero y les voy a hablar acerca de la variación de la presión arterial al recorrer el sistema circulatorio. La presión o la tensión arterial es la presión con la que la sangre, impulsada por el ventrículo izquierdo, fluye en el interior de las arterias. La sangre circula a una presión determinada por el sistema circulatorio, el corazón y las arterias para nutrir a las células del organismo. La sangre tiene una densidad de 1,04 gramos sobre centímetros cúbicos, muy cercana a la del agua, que es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, por lo que podemos hablar del sistema circulatorio como un sistema hidráulico, donde las venas y las arterias son similares a mangueras. Como sucede con cualquier circuito hidráulico, la presión en el sistema circulatorio varía a través del cuerpo. La acción de la gravedad es muy notoria en las arterias, donde la presión varía de un punto a otro. Los valores normales en la población presentan cierta variación. Para un adulto joven y sano, los valores de 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica se le consideran como los valores normales. La presión arterial tiene dos componentes o medidas, que son la presión sistólica o la alta y la presión diastólica o la baja. La presión sistólica o el momento de presión máxima es aquella cifra superior que mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae. Y la presión diastólica o el momento de presión mínima es aquella cifra inferior que mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón está relajado. Estas medidas tienen grandes variaciones de un individuo a otro. Estas medidas de presión sanguínea no son estáticas, experimentan variaciones naturales de un individuo a otro, también cambian en respuesta al estrés, factores alimenticios, medicamentos o enfermedades. Existen factores cardiovasculares que determinan los valores de la presión arterial, tales como variaciones en el diámetro de las arteriolas y las venas, variaciones en la cantidad de sangre bombeada del corazón hacia el cuerpo, también conocido como gasto cardíaco, variaciones en el volumen de sangre que fluyen por los vasos sanguíneos y variaciones en la posición del cuerpo. En primer lugar, hablaré sobre las variaciones en el diámetro de las arteriolas y las venas. El tejido muscular, llamado músculo liso, situado en el interior de las paredes de las arteriolas, permite que estos vasos sanguíneos se dilaten o se constriñan. Cuanto más constreñidos se encuentren, mayor será su resistencia al flujo de sangre y más elevada será la tensión arterial. La constricción de las arteriolas aumenta la presión arterial, puesto que se requiere de una mayor fuerza para hacer que la sangre pase por un espacio más estrecho. Del mismo modo, la dilatación de las arteriolas disminuye su resistencia al flujo de sangre y ocurre un descenso de la presión arterial. El grado en que las arteriolas se dilaten o se constriñen viene determinado por los nervios que contraen al músculo liso en las arteriolas, lo que reduce su diámetro, las hormonas generadas mayormente por los riñones y ciertos fármacos. Las venas también cumplen un papel en el control de la presión arterial, aunque su efecto sobre la presión arterial es mucho menor que el de las arteriolas. Las venas también se pueden constreñir y dilatar para modificar su capacidad de contener sangre. Las venas se constriñen, cuando las venas se constriñen, su capacidad de contener sangre se ve modificada, por lo que una mayor cantidad entra al corazón y la capacidad de la presión arterial aumenta. Cuando las venas, en el caso contrario, se dilatan, su capacidad de contener sangre se ve aumentada, por lo que la presión arterial desciende y una menor cantidad retorna al corazón. Variaciones en el gasto cardíaco. Cuanta más sangre salga del corazón o cuanto mayor sea el gasto cardíaco, más elevada será la tensión arterial, siempre que permanezca constante el diámetro de las arteriolas en el sistema circulatorio. El gasto cardíaco puede variar en función de la rapidez con la que late el corazón, la fuerza con la que el corazón se contrae, la presión arterial con la que el corazón tiene que bombear y la capacidad de las válvulas cardíacas que tiene para expulsar la sangre y evitar su flujo retrógrado. Variaciones en el volumen de sangre. Cuanto más volumen de sangre haya o cuanto más volumen de sangre exista, más elevada será la tensión arterial siempre y cuando se permanezca constante el diámetro de las arteriolas. El volumen de sangre puede variar en función de la cantidad de líquido en el cuerpo, la cantidad de líquido que los riñones extraigan de la sangre del organismo
y el uso de ciertos fármacos, especialmente diuréticos, que son medicamentos que ayudan a los riñones a extraer agua del organismo. Por último, las variaciones en la posición del cuerpo. La presión arterial varía en las distintas zonas del cuerpo, gracias a la acción directa de la gravedad. Cuando una persona está de pie, la acción de la presión arterial es mayor en las piernas que en la cabeza, del mismo modo que sucede en el fondo de una piscina, ya que la presión en el fondo de una piscina es mayor que en la parte superior. Cuando una persona está sentada, la presión arterial tiende a igualarse. Cuando una persona está de pie, la sangre de las venas de las piernas tiene más dificultades para volver al corazón, lo que el corazón dispone de menos sangre para bombear y la temperatura corporal desciende temporalmente. Cuando una persona está sentada o se acuesta, el corazón dispone de más sangre para bombear, lo que aumenta su gasto cardíaco y la presión arterial. Igualmente, la presión y el gasto cardíaco aumentan cuando los pies o cuando las piernas se elevan por encima del nivel del corazón. En conclusión, estos factores o estos parámetros de la presión arterial siempre van a permanecer constantes siempre y cuando estos valores ninguno se modifique, o si alguno de ellos modifica y no es compensada por la otra, la presión arterial variará ajustándose a los nuevos valores. Muchas gracias. Mi nombre es Aurislén Jiménez y les hablaré acerca de los pulsos arteriales y el control nervioso del sistema circulatorio. Principalmente debemos saber qué es el pulso. Es la presión distal y periférica de los latidos del corazón. Los valores normales en adultos son de 60 a 100 pulsaciones por minuto y la cuantificación del mismo se realiza durante un minuto exacto. ¿En qué arterias podemos cuantificar el pulso? Tenemos la arteria temporal, facial, carótida, braquial, radial, cubital, femoral, poplitea, tibial posterior y pedia. Para manejar las alteraciones que se producen dentro del mismo, utilizamos una terminología, en donde encontramos la taquifigmia, la normofigmia y la bradifigmia. La taquifigmia consiste en el aumento de la frecuencia del pulso, es decir, por encima de las 100 pulsaciones, como se presenta en el caso de la fiebre, las hemorragias o la insuficiencia cardíaca. Tenemos la normofigmia, que es donde entra lo que consideramos valores estables o valores normales, es decir, de 60 a 100 pulsaciones. Y en la bradifigmia es la disminución de la frecuencia del pulso, es decir, por debajo de las 60 pulsaciones, como se presenta en el caso del hipotiroidismo, el bloqueo auricular o el estado de depresión. El pulso tiene características propias que indican el estado de normalidad tanto del sistema cardíaco como del sistema vascular. Si por factores de índole fisiológico o patológico dicha normalidad se altera, se producirán variantes dentro de las mismas. Estas características son frecuencia, regularidad, igualdad, tensión o dureza y amplitud. La frecuencia es el número de pulsaciones que percibimos por minuto. Regularidad. El pulso es regular o rítmico si todas las ondas están separadas de la que le precede o de la que le sigue por un igual intervalo de tiempo. Si esto no se cumple, el pulso es considerado disrítmico e irregular. La igualdad. Todos los pulsos son iguales siempre y cuando las ondas tengan la misma amplitud. La tensión o dureza se mide por la fuerza que debe efectuar la mano del operador para anular la sensación de choque o levantamiento. Y la amplitud es la altura de la onda pulsátil, la cual está diferenciada por la presión diferencial. En el caso del pulso normal tiene una amplitud mediana, pero si esta amplitud aumenta, el pulso se denomina magno, y si esta disminuye, el pulso se denomina parvus o pequeño. Según su forma, tenemos que el pulso se clasifica en pulso Zeller, el cual está directamente relacionado por el pulso amplios o magnos, ya que ambos poseen una amplitud elevada, periodos cortos, tienen un rápido ascenso en la onda pulsátil y tienen una frecuencia e intensidad elevada. Esto hace que ambas sean características de las insuficiencias aórticas. Por otro lado, tenemos el pulso parvus o pequeño, el cual se produce por una disminución de la amplitud de la onda pulsátil. Este puede ser regular o irregular, como en el caso de la hipotensión arterial. También tenemos el pulso tardus o parvus, el cual tiene una amplitud disminuida, una velocidad de ascenso lenta y es regular y rítmico, como pasa en la estenosis aórtica o la vulvopatía. Y esto se debe a que los flujos sanguíneos están limitados. También encontramos el pulso parvus y Zeller, en donde la amplitud es más rápida, tiene una velocidad de ascenso igualmente rápida y es regular y rítmico, como en el caso de la insuficiencia mitral. Tenemos el pulso filiforme, el cual es un pulso rápido, débil y de poca amplitud,
Es muy difícil de apreciar ya que es irregular y casi imperceptible, como en los estados de shock. También tenemos el pulso alternante, que es en donde encontramos pulsos latidos de mayor y menor amplitud, y el tiempo entre cada pulsación es igual, como en la insuficiencia cardíaca. Tenemos el pulso bigémino, el cual se debe a una extrasístole de sucesión regular de los latidos normales, y se presentan en grupos de 2 latidos separados por un intervalo más largo de tiempo. Tenemos el pulso dicrótico, el cual es un descenso de la onda pulsátil y se presenta en 2 tiempos. Y por último tenemos el pulso paradójico, el cual se produce una disminución de la amplitud de la onda pulsátil durante la inspiración. Cabe destacar que en el proceso de inspiración el músculo diafragma se contrae, haciendo que el contenido abdominal descienda y los pulmones tengan más espacio de expandirse. Ahora bien, hablemos sobre el control nervioso del sistema circulatorio. Es importante recalcar que el sistema circulatorio trabaja bajo un estricto control, con el objeto de cumplir 3 tareas prioritarias en el siguiente orden. Número 1, tenemos suministro de un volumen de sangre suficiente al encéfalo y al corazón. Número 2, un suficiente volumen de sangre al resto de los órganos y tejidos corporales. Y número 3, control de la presión hidrostática capilar. El sistema nervioso recibe señales de distintas naturalezas acerca de cómo se encuentra el sistema circulatorio. Es por esto que se ven implicados una serie de receptores sensoriales, como tenemos los varoreceptores, los cuales nos informan sobre la presión de la sangre en distintos enclaves. Por otro lado, tenemos los quimiorreceptores, los cuales codifican y envían información acerca de la concentración de dióxido de carbono, oxígeno y pH sanguíneo. Este complejo control del que hablamos se denomina centro cardiovascular medular, el cual a su vez puede dividirse en 2 grupos funcionales, cuya función sobre la presión sanguínea son opuestos. El número 1 es el centro presor, que se denomina vasoconstrictor. El número 2 es el vasodepresor, que se denomina vasoconstrictor. El primero activa el sistema simpático y produce la elevación de la presión sanguínea, mientras que el segundo activa el sistema parasimpático y produce una disminución en la presión. Los quimiorreceptores de los cuerpos aórticos y carótidos cumplen un importante papel en el control de la actividad respiratoria y a su vez participan en la regulación de la función cardíaca. Cuando estos quimiorreceptores detectan un aumento en la concentración de oxígeno, responden elevando lo que se conoce como emisiones de potenciales de acción, que nosotros lo conocemos como señales nerviosas, lo que a su vez provoca una vasoconstricción periférica y una reducción de la frecuencia cardíaca, siempre y cuando el organismo haya dejado de respirar. De esta forma se limita la circulación por los tejidos periféricos, que son los músculos, y se dirige a otras regiones o a los órganos internos, sobre todo al encéfalo. Hay varias regiones cardíacas que cuentan con mecanorreceptores, los cuales manejan información sobre el estado del corazón, y esta información es enviada a través de la médula espinal hacia el centro cardiovascular medular y otros órganos internos o algunas regiones del encéfalo. Tenemos que también la frecuencia cardíaca, el grado de llenado y el volumen de sangre que llega al sistema venoso es monitorizado de manera permanente por estos mecanorreceptores. Pero sin embargo, el resultado de esta monitorización se traduce en variantes en la frecuencia de latido o en la concentración de vasopresina en la sangre. Ustedes se preguntarán qué es vasopresina. Es una hormona que se produce en el hipotálamo, la cual es una parte del cerebro que se encarga de manejar tanto el sistema nervioso como la actividad de la hipófisis. Sin embargo, esta vasopresina se almacena y se libera a través de la neurohipófisis, la cual está presente en la mayoría de los mamíferos, incluyendo a los humanos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que nuestro seminario haya sido de su agrado. Que tengan feliz día.